mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos con el desenlace del grupo B de esta Eurocopa. Vamos a comenzar con la victoria de España por 1-3 ayer ante Italia, la tercera victoria de España en esta fase de grupos, pleno de triunfos para la selección de Mosetome, ante una Italia que compitió muy bien y que lo complicó mucho a España, pero aún así pudo sobrevivir y sacar una victoria muy importante. Y luego también comentaremos el triunfo de Bélgica ante Portugal en ese último partido, con el cual la selección belga se despide del torneo, pero dejando como última clasificada a las lusas que se jugaban pasar o no la siguiente ronda y que finalmente pues acabaron claudicando ante Bélgica. Y comenzamos Lida por esa victoria de España en un partido que ya esperábamos que fuera difícil. También era positivo que antes de los cuartos de final tuviera España un partido más complicado. Fue un rival muy complicado Italia, pero así España pudo sacar la victoria y sacar otra vez el pleno de victorias. Sí, esperábamos que el planteamiento de Italia iba a ser, pues, esa defensa férrea, cerrando huecos, también alta en la presión, y España, pues, tendría que buscar esos huecos, romper líneas para poder superar esa barrera e intentar marcar gol. Al final tuvieron que remar un poco a contracorriente por ese gol temprano de Italia, pero acabaron sacando el partido. Pues sí, no fue un partido sencillo. Bélgica compitió, Italia compitió muy bien. Y luego también es verdad que España tuvo un tramo de partido en la primera mitad que, como ante Bélgica también, pues le costó generar en ataque. Defensivamente también sufrió un poquito, pero también lo comentábamos un poco en el último partido, que era bueno tener un partido en el que te costara un poquito más, que no llegaras a cuartos de final con un camino muy fácil. Y ayer fue un partido en el que España tuvo que sufrir y supo sufrir para sacar una nueva victoria. Vamos con el 11 de la selección española, que saltaba ayer al terreno de juego en Berna, con Nanclares en portería, 0 rotaciones en el resto del equipo, centrales para Irene Paredes y María Méndez, lateral derecho para Jana Fernández, izquierdo para Leila Wahabi, centro del campo, Patrick Jarro, Alex Putellas y Aitana Bonmatí, y arriba por la izquierda, Mariona, por la derecha, la presencia de Atenea del Castillo y en punta Salma Parayuelo. Repetimos, ayer novedades, pues la entrada de Ana Fernández, de María Méndez, de Leila Wahabi, de Salma Parayuelo, de Atenea y también de Aitana, aunque es verdad que no es como tal una Sí. rotación, pero bueno, primera titularidad para ella en la Eurocopa y se la veo para mí un muy buen nivel. Sí, bueno, yo creo que es normal, ¿no? Estas rotaciones, sobre todo las dos que hubo en defensa para prevenir males mayores de cara a los cuartos de final por esa tarjeta amarilla de tanto de Laia como de Ona. Y bueno, cambios esperados. Por ejemplo, me gustó mucho el cambio de, bueno, lo que hizo Atenea en esa primera parte, que tuvo Sí. esos minutos para mí, creo que la mejor de cara a, bueno, hacer daño al equipo italiano. Luego, por ejemplo, otra vez vimos a Salma en esa posición de 9, que ya sabemos que no es su mejor posición, en la que no rinde tan bien Sí. porque no es su posición natural. Y sí que vimos eso, una España, no se notaron mucho los cambios, pero sí que tuvieron dificultades al principio de, bueno, de fluir un poquito más, ¿no? En el juego. Sí, y en Italia, la portería para Giuliani, centro de la defensa para Linari, junto con Lenzini y Salva, y lateral izquierdo para Oliviero, derecho para Boatín, centro del campo para la presencia de Giuliano, junto con Caruso, Bonansea en un costado, en otro Cantore, y en punta Piemonte. También varios cambios en el último 11 de Italia, que por ejemplo formó con Girelli, también veíamos jugadoras como Severini, que luego salió en la segunda parte. Pero es verdad que el planteamiento es un poco similar. No fue un planteamiento especial ayer de Italia contra España, sino ese 5-4-1 es un poco el que viene utilizando en todo el torneo. Es verdad que algunos partidos se ha jugado más con 5-3-2, con alguna atacante más, sobre todo el caso de Cantore. Pero bueno, el planteamiento era el esperado por parte de Italia y compitió pues con todo lo que tenía. Sí, ayer, por ejemplo, en esa posición de ataque que solemos estar acostumbrados a ver tanto a Girelli como a Cantore más adelantadas, pues solo estaba Cantore e hizo una buena actuación, creo, sobre esa banda derecha, sobre todo en la primera mitad. Y luego, pues lo que esperábamos, ¿no? Esa línea casi de 5, defendiendo bien, luego también en el centro del campo, incomodando a las jugadoras españolas para que no pudieran progresar. Así fue. Comenta por aquí Fortintofi, que aprovecha para decirle a la UEFA que esta manera de presentar los 11 con esta especie de vista torcida tipo catalejo es una basura. ¿Por qué complicarse? Bueno, pues se lo transmitimos desde aquí Sí. a la UEFA.
y gracias por el comentario también a la gente que se está uniendo en el chat. Y bueno, pues hablando un poquito de cómo empezó el partido, creo que España no empezó mal. España empezó los primeros 5 minutos, empezó más o menos entonada, buscando la portería rival. Me gustó sobre todo esa banda derecha con Aitana, ya tenía que entrar mucho en juego las dos. También alguna intervención por parte de Alexia y de Patrick Guijarro. Es verdad que en la izquierda no fue un partido bueno de España, no estuvo bien Sí, ni Mariona. Bueno, Mariona no estuvo bien. Leila no me disgustó tanto. Es verdad que con Leila, pues bueno, ya lo que conocéis un poco de aquí, mi opinión, no es una jugadora que me encante, no es una jugadora que me parezca que deba estar en estas alturas de su carrera en la selección española, pero no hizo un partido malo. Pero es verdad que en la izquierda, pues perdió mucho España ayer porque tampoco estuvo Mariona entonada, pero en la derecha sí que tuvo un buen inicio España, lo que pasa es que duró muy poquito, porque de empezar con alguna intentona, un tiro de Aitana que recuerdo que se marchó a córner, otro tiro también de Patrick Jarro fuera, pues llegamos a esas acciones de Italia, que al final fue un larguero de Salvay, y a la jugada siguiente, el tanto por parte de la selección de Chongqing en una jugada mal fallada por parte de España y un gol de Oliviero que aprovechó un despeje horroroso de Mariona. pues sí, estoy de acuerdo con lo que dices de Leila, pero sí que es cierto que esa banda sufrió sobre todo en el tema defensivo. Puede que en ataque no estuvieran finas y ahí ella, su presencia, sí que tuvo buenos centros y tal, pero en el tema defensivo sufrieron un poco en esas transiciones rápidas con Cantore por la banda derecha, que puso bastantes centros y estuvo entrando mucho por ahí. Pero sí, fue un gol muy temprano y previo una acción también a balón parado que podía haber acabado perfectamente el gol, solo que rebotó en el travesaño. Y luego la acción del gol de Oliveiro está muy mal defendida. Además, luego ese mal despeje de Mariona que deja prácticamente también vendida a Nanclares sin poder hacer, bueno, sin tener casi tiempo para reaccionar y el disparo de Oliveiro que acaba en gol. Pues sí, es verdad que la jugada creo que también por parte de Mariona no es un despeje, sino creo que es un intento de control, pero es una jugadora que no está acostumbrada a jugar dentro del área y ahí pues se Sí. equivoca porque es un balón que tiene que despejarlo, hace un control muy arriesgado y bueno, pues se convierte en un pase de gol para Oliviero y bueno, pues Italia se adelantaba en el marcador, España acusó un poquito bastante ese gol porque bueno, no estaban acostumbradas a ir por detrás en el marcador, tampoco están acostumbradas a tratar de remontar un equipo como Italia que defiende muy bien. Y es verdad que los primeros minutos le costó mucho a España porque no encontraba pases por dentro. Italia también hizo un trabajo de presión buenísimo porque conseguía Sí, constantemente robar el balón, también con la presencia de Piemonte como de lateral centro, pero muy haciendo mucho trabajo también entre líneas y bajando a recibir. Y al final veíamos una Italia que estaba muy, muy, muy bien colocada en el campo, con una presión muy, muy asfixiante y que a España pues le obligaba muchas veces a salir un poco pues como podían. Y ahí pues surgió la figura de Atenea, que hizo una jugada se plantó dentro del área y le dio el pase a Alexia se devolvió a ella y así llegó el primer gol de España, un golazo de Atenea en una acción que, como digo, pues realmente muy bien por parte de la selección española, con un recurso que no es tan habitual, porque realmente no es algo que estemos muy acostumbrados a ver en España, ese tipo de acciones tan individuales, pero ayer, a falta de ese juego combinativo que dejara circular el balón como ante Bélgica y ante Portugal, pues llegó ese talento individual de Atenea, ese desborde que tiene y que ojalá veamos más, y el golazo que marca pase de Alexia. sí, y también un poco la tónica que debía seguir este partido por parte de España, ¿no? De proponer situaciones ofensivas que no fueran tanto, bueno, por dentro, porque había muchas jugadoras italianas y era muy complicado romper esas líneas. Y en este caso Atenea, la jugada de Atenea es magnífica, como se deshace de 3 jugadoras. Luego se apoya en Alexia, que deja ese detalle de calidad con el tacón, y Atenea, que también sabe leer muy bien las intenciones de Alexia para luego rematar con ese derechazo. Y gol que también reacción inmediata de la selección, o sea que bastante bien por parte del equipo de España para, bueno, de buscar soluciones, ¿no? De Sí, no quedarse estancado viendo que, como hemos dicho, las líneas de Italia eran difíciles de romper y bien por parte de Italia en buscar esas situaciones, sobre todo
pues incluso de disparar desde fuera del área para así intentar romper esa línea de otra manera. Y ese gol fue importantísimo porque solo 4 minutos después del 1-0 llegaba ese empate de Atenea y es verdad que España tampoco mejoró mucho a partir de ese gol, pero ya es otra cosa con el resultado de empate. Y es verdad que ese tramo de partido, prácticamente hasta el descanso, España le cuesta muchísimo, no es capaz de meter balones por dentro, está muy bien defensivamente Italia. Y luego también en defensa España sufre bastante, sobre todo a la espalda. Ayer hizo un trabajo fantástico por ahí Italia, muchos pases de tiralíneas constantes cuando a Cantore, a Piemonte, también a Bonansea. Y bueno, España estaba un poquito, se podría decir, de Italia en la primera parte, porque primero no generó prácticamente nada más España. Recuerdo un golpeo de Patrick que se marcha fuera, quizá un córner que no se remata bien, pero al final Italia generó mucho peligro, sobre todo en balones muy rápidos del espacio, con un trabajo muy bueno de scouting por parte de Sonchin. Y bueno, finalmente pues hubo un poco de fortuna para España porque el golpeo de Piemonte se marchó fuera, porque otras acciones no acabaron siendo gol para Italia y luego también un penalti que ahora comentaremos que no pitan a España de milagro, porque bueno, al final es una jugada que me recuerda mucho a la que comentábamos, creo que era en el Francia-Inglaterra de la semana pasada, que al final está el semiautomático para indicarlo, pero a Sí, mí sinceramente me parece que no hay fuera de juego. Pero bueno, es lo que indica el VAR, en este caso la máquina es quien dicta las normas y se salva España de ese penalti, que era muy claro y un error de Irene Paredes muy sí, sí. grosero porque, bueno, pues toca el balón con la mano muy separada del cuerpo de manera muy, muy temeraria. Sí, y aunque Italia no tuviera el balón, hicieron muy bien ese planteamiento suyo de juego, sobre todo en la primera parte, porque te formaba una acción rápida que casi que en 3 toques llegaban al área de España para, pues, para hacer daño con Piemonte, con Cantore. Y lo que comenta, esa acción mal por parte de España, ya no solo defendida, sino también la elección de Irene Paredes de bajar la cabeza. Yo eso no lo entendí mucho porque el balón tampoco iba tan alto como Yo creo que para baja la bajarlo. cabeza porque evita el impacto de Patri, que está justo ahí, que levanta el pie, pero claro, ahí tiene que salir con mucha más valentía. No puedes Sí. agacharte, es verdad que decirlo desde aquí es muy fácil, pero ahí tiene que ir con todo y tocar con la cabeza, con el pecho, pero no con la mano. Exacto. Y eso, y al final, pues bueno, la fortuna, ¿no? De que salva un poquito la situación, ese fuera de juego que pita la colegiada, pero es una acción que de nuevo España sufre mucho en, en la espalda, ¿no? La defensa no estuvo bien de nuevo en esas acciones y bueno, al final, porque lo que comentas, le salva un poquito la situación de que el VAR entra en juego y anula la jugada, pero perfectamente podía haber significado un gol en contra justo antes de irse al descanso y habría significado un palo bastante duro. Muy, muy duro porque, bueno, pues al final esos goles psicológicos son muy importantes y también por el hecho de que, bueno, una jugadora seguramente más con amarilla, porque esa acción de ser el penalti creo que hubiera sido tarjeta amarilla para Irene Paredes y también teniendo en cuenta que todo el partido estuvo corriendo por detrás de Piemonte y eso la ponía en peligro porque al final se trataba de una jugadora que hubiera estado amonestada contra una Cantore y una Piemonte muy rápidas por ahí. Y es Sí. verdad que España lo hubiera costado muchísimo más. Afortunadamente, pues se pitó fuera de juego. Insisto, a mí no me lo parece, pero al final, ¿quién somos aquí para determinarlo si es o no? Y en cualquier caso, pues se pitó y no llegó ese penalti para Italia. Y España se salvó en ese momento, porque luego es verdad que tampoco tuvo ninguna ocasión más. En la primera mitad, eso la estadística es bastante pobre por parte de la selección española. En la Sí. primera parte, con 7 tiros para ambos equipos, y España solo uno a portería, igual que Italia también, pero ese tiro a portería fue el gol de Atenea. Y bueno, pues afortunadamente con el empate 1 al descanso, en la segunda parte España sale con una actitud muy diferente y marca pronto el 1-2, una jugada muy propia también del primer gol, una acción de Atenea que se marcha, que lo intenta por individualidades y el balón, pues rechaza la defensa de Italia, pero le pega a Patrick Guijarro un poco de aquella manera, porque realmente pegó durante el partido mejores golpeos que este, pero en ese tuvo la fortuna de que pilló desprevenida a Giuliani y no fue capaz de evitar ese 1-2 de España y un gol clave para España y también por supuesto para Patrick Guijarro,
porque, bueno, llegó todo el partido intentándolo muchas veces y Sí. afortunadamente llegó ayer su primer gol en esta Eurocopa y con un golpeo, un momento importante, porque al final ese tipo de goles antes del descanso o después justo son muy importantes. Sí, además haciendo uso de esas individualidades, de esos recursos que tienen las jugadoras, en este caso Atenea, para, por lo que comentábamos antes, deshacerse de esa línea tan marcada de Italia que estaba siendo difícil de romper, sobre todo con esa triangulación y combinaciones de la selección. Entonces, muy bien también por parte de Atenea en esa banda derecha, que de nuevo ayer hizo un partido bastante bueno, aunque la cambiaran la primera, si no recuerdo mal. Y sí, estoy de acuerdo con lo que comentas. Patri, pues, da ese gol de la remontada, ¿no? No fue su mejor disparo, ya habíamos visto un par de ellos y luego creo que sigue intentándolo en el partido. Pero sí, tiene la fortuna de que ese justo es el que va para adentro y adelanta a la selección. Adelante la selección española y es verdad que a partir de ese momento España sí que controla mucho mejor el partido, Italia baja un puntito su intensidad, España llega con algo más de peligro a la portería rival, entra un poquito más en juego también Mariona, aunque tampoco estuvo en ningún momento muy protagonista del partido, también algo más por parte del centro del campo, sobre todo de Alexia Putellas que poco a poco en el partido mejor. Y Italia, por su parte, pues genera menos peligro en ataque, no llega tanto a la portería rival. Pero es verdad que España en ese tramo de partido, pues no mata el encuentro, porque con ese 1-2 tuvo un par de ocasiones bastante buenas para hacer el 1-3 y no llegó hasta el final del partido. Y ahí también comentamos el tema del cambio de Vicky por Atenea, que a mí realmente me pareció que el cambio no funcionó. Bueno, no funcionó en el sentido de que Vicky estuvo muy bien, pero Atenea no era el cambio que hacer. Atenea estaba haciendo un gran partido, estaba siendo la jugadora más determinante de España y yo no entendí por qué había que quitarla en ese momento justo cuando estaba haciendo un gran partido, porque al final Sí, entiendo que quiera reservarla, pero Atenea ha jugado en esta Eurocopa muy poco tiempo, tampoco hace falta reservarla cuando está jugando bien y sobre todo teniendo en cuenta que al final, pues ayer teníamos a una Mariona que estaba mal, a una Alexia que llevaba más minutos encima de las piernas, a Jana que acaba de volver ayer y que bueno, que jugara una horita de partido pues muy bien, pero tampoco hacía falta mucho más. Y finalmente el cambio fue Atenea, que insisto, Vicky lo hizo muy bien, porque Vicky entró y lo hizo de maravilla y parece que casi no se notó el cambio de Atenea, pero yo creo que no era el cambio que tocaba. De hecho, bueno, nos quedamos un poco todos alucinados por el cambio, sí. porque al final, pues bueno, que se pudiera ir a Atenea, entraba un poco los planes al principio del partido, pero después de lo que estábamos viendo, era seguramente la última jugadora que hubiéramos cambiado. Sí, y sobre todo de esa línea de ataque de España, estaba siendo la mejor. Marion había tenido alguna que otra acción buena, pase entre líneas y Salma, pues lo que hemos comentado antes, no estaba en su posición, entonces evidentemente su rendimiento no va a ser el mejor. Entonces, claro que sorprendió que fuera Atenea la que, bueno, la primera que fuera cambiada del encuentro porque era la que mejor estaba rindiendo, incluso en la segunda mitad había dado ella esa acción previa a ese segundo Mm, gol al de Patri. sí. Entonces, claro que extraña, pero por lo que comenta, Salma no estaba bien entero, Mariano tampoco estaba haciéndolo a la perfección, Aitana venía bueno, de la meningitis y sorprendía también que fuera a jugar los 90 minutos, pero bueno, estoy de acuerdo en que en cualquier caso Vicky aquí no tiene la culpa para nada. No, no, hizo muy Además hizo bien, muy ¿eh? buen partido y participó en Está... esa acción del último gol, Sí, además sí. de más cosas que hizo. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que comenta. Sí, vi que estuvo muy bien. Y eso no quiere Sí, decir que el cambio no estuviera bien por eso, porque al final, cuando haces un exacto. cambio que la jugadora que entra lo hace muy bien, pues parece que el cambio es acertado. Yo lo que no Sí, entendí es el cambio por quién fue. Porque yo creo que Vicky por Aitana hubiera sido un cambio más acertado, tanto por el mantener un poco a Aitana con minutos regulados, como sobre todo porque tenía ya coger la por confianza en un posesión. partido que estuvo muy, muy bien. Pero bueno, al final funcionó Vicky en esa banda derecha, hizo un partido, como digo, muy, muy bueno, está jugando muy buena la Eurocopa. Y bueno, pues es verdad que también el cambio le vino bien a España en el sentido de controlar un poquito más el tempo del partido con una jugadora más de aguantar el balón. Además, Vicky ayer se la notaba con una confianza en sí misma tremenda, tiró varios Sí, caños, regates. Es una futbolista que te da muchísimo en ese tipo de acciones. Y bueno, Italia por su parte también hizo un par de cambios. Entró
Girelli por Piemonte, cambio lógico, porque al final Piemonte estuvo todo el partido corriendo y Girelli pues entró en el segundo tiempo y tampoco pudo intervenir mucho en el partido porque la segunda parte de España en defensa fue mucho mejor que la primera. Y bueno, pues afortunadamente para España la segunda parte no generó tanto Italia en ataque, más allá de una ocasión al final del partido prácticamente que creo que se iba fuera, pero estaba Irene Paredes para taparla. Y España por su Bueno, parte, por sí. comentar la acción del minuto 60, que creo que es minutos después de entrar Girelli, que filtra hacia Cantore un Mm. pase bastante bueno y Cantore dispara desde fuera del área, un disparo que en Así, cierto. teoría era fácil de atrapar, pero rebota en la espalda de María Méndez, cambia la trayectoria del balón y aún así Nanclaré saca una mano providencial de tener unos reflejos increíbles que también salva en esa situación a la selección por eso, por la dificultad no del disparo, sino de que el balón cambia la trayectoria y va con mucha potencia y aún así la guardameta española es capaz de sacarla. Por nada de mucho mérito porque, como dices, es un golpeo que va fuerte de por sí, pero con el rechace, el desvío en una compañera se convierte en mucho más peligrosa. Y finalmente, pues buena parada de Nanclares para la selección española. Y es verdad también que esa fue de las pocas de Italia en la segunda parte. Luego está que comentaba también Sí, del golpeo que salva Irene Paredes, pero creo que ese balón se iba fuera, aunque mejor que la tocara por si acaso. sí. Y bueno, es verdad que a partir de la entrada de Vicky también entra un poquito más en juego Salma, que es otro de los temas a tratar. Ahora vamos a hablar de Salma y de Aitana, que están contando por aquí sus partidos. En el caso de Salma, pues bueno, a ver, no es una 9, eso ya está clarísimo. Y contra Italia, pues no es una buena idea ponerla de 9, porque además es una selección que trabaja mucho en ataque con esas centrales muy adelantadas y con tres centrales encima de ella, sobre todo ayer Lencini, que estuvo más encima de la aragonesa, pues estuvo muy anulada. Luego es la segunda parte, sí que verá que tiene un par de acciones que entran un poquito más en juego, pero yo creo que no tiene sentido que pongan a Salma de 9. Y luego también, a ver si la encontramos en esta Eurocopa, porque de momento es para mí la jugadora decepción de España. Bueno, a ver, el partido de ayer también, eso, en la posición de 9 entre centrales, prácticamente desaparecida por la dificultad de, pues bueno, de lo que te requería el partido. Sí que hubo un momento, sobre todo en la primera parte, que en ocasiones, como Mariona también es una jugadora que suele ir hacia adentro, desde la banda izquierda, Salma a veces caía hacia esa banda izquierda y, pues bueno, sacaba alguna acción, recogía pelotas, se apoyaba. Pero sí, todavía está faltando, yo creo que sobre todo darle continuidad, pero darle continuidad en la posición en la que Mm. ella rinde mejor. Porque, bueno, es cierto que ha tenido minutos, ¿no? En estos dos partidos, pero al final de los partidos, ¿no? Suele ser uno de los cambios que saca Monse Tomé. Y bueno, no se ha visto una mala actuación de Salma en estos dos partidos anteriores, pero, de nuevo, si se coloca en su posición, creo que es donde mejor podemos verla. Y también es que en esta ocasión, en esta Eurocopa, tenemos a muchas jugadoras que pueden rendirte en esa posición y Sí. cada vez el protagonismo que está teniendo Salma es menor. Tiene a Mariona, tiene a Patri, Atenea también te puede jugar en la izquierda, Salma te juega en la izquierda, o sea, es muy complicado, bueno, decidir dónde colocarla, pero de nuevo, de 9 seguro que no es la opción correcta. No, en la izquierda es su posición ideal, pero es verdad que pues, en este momento, como dice, está Mariona, está Claudia Pina, en la derecha está Yaya Tenea, que hizo un partido brillante, así que complicado en este momento que tenga minutos, pero yo creo que de revulsiva va a tener alguna oportunidad Sí, seguro en lo que queda de torneo. Y con Aitana, pues aquí hay varios comentarios, sobre todo en Meme de la Rosa, que dice que no tenía que haber ido, que no está bien. También comentan que no estuvo fluida. A ver, con Aitana es verdad que hay que ir con paciencia. Primero, porque ya de por sí, bueno, pasar la meningitis es muy complicada. Y más aún si te la pasas justo antes de empezar una Eurocopa, que al final son momentos en los que pierdes completamente el ritmo, el resto del equipo tiene sí. muchísima más confianza, mucha más dinámica que tú, y te tienes que subir a un tren en marcha. Luego es verdad que Vicky está jugando muy bien, pero yo con Aitana creo que cada partido está jugando mejor. Ayer es verdad que quizá tenía que haber jugado menos. La hubiera hecho el primer cambio probablemente, o el segundo.
Pero bueno, es verdad que también teniendo un partido la semana que viene, una semana completa para prepararlo, pues también puedo entender que ella se esforzara un poquito más con ella. Pero ayer la vi bien, antes que la vi muy bien. Y es verdad que le falta igual alguna acción que está lenta en toma de decisiones, que se equivoca en el pase, pero físicamente la veo bien, en la presión está la primera ayudando, algún pase que da con mucha calidad, ayer pudo marcar un par de goles con golpes muy buenos desde la frontal, un par de acciones también de esas que se gira rápidamente y que gana una ventaja con ello. Desde luego, yo creo que es una jugadora que hay que llevarla, que hay que aportar mucho, que tiene mucho que aportar, y simplemente esperar que poco a poco vaya cogiendo el ritmo, si no lo tiene ya, para ser clave con la selección española. Sí, estoy un poco de acuerdo. Sí que es cierto que ayer, aunque tengan ahora una semana entera de descanso, yo creo que se podía haber gestionado un poquito mejor y no haber jugado los 90 minutos, más que nada por ir gradualmente, ¿no? No meter de repente de 45 subir a los 90. Pero bueno, esa es la decisión de Monse, ahí poco podemos hacer el resto, pero sí es cierto que contra Bélgica se vieron unos muy buenos 45 minutos. Ayer, bueno, el juego pedía un poco romper las líneas, ella estuvo más en ese labor, ¿no?, de apoyar a las compañeras, sobre todo de banda, para intentar romper esa línea defensiva de Italia. Tuvo esos dos disparos, como comenta, el primero del partido prácticamente y luego otro más. Y sí, pero sí que es cierto que hay que tener paciencia, no se le puede exigir evidentemente el rendimiento al 100% que solemos tener de Aitana en todos los partidos. Ahora, eso sí, la gestión de la jugadora, no hay nadie mejor que Monse que Ya. sepa cuánto puede aguantar, si está bien para disputar los 90 minutos y demás. Sí, desde luego. El tema de Aitana es uno de ellos. Otro es el de Nanclares que plantean por aquí que qué va a pasar con ella. Bueno, Aitana también hay que decir que falta por ver si ante Suiza es titular ella o Vicky. Yo creo que va a ser ella. Y a Vicky la va a utilizar un Sí, poquito más de revulsiva, que también es un rol que ayer se demostró que puede hacer perfectamente. Y con Kata y Nanclares, la cosa está en que Kata pues, ya está recuperada. Ayer no jugó ningún minuto, pero ya dijo Moncho Tomé que va a estar mejor para el partido ante Suiza, que recordamos es el próximo viernes, con lo cual hay una semana completa para que se recupere y coja el ritmo que le falta. Y la duda está en si va a entrar Kata o va a entrar Nanclares. La duda, por nuestra parte, yo no haría ese cambio, porque creo que en este momento está muy bien Nanclares, ayer estuvo muy bien y que ha demostrado una personalidad y un nivel muy alto en la portería. Y luego también que Cata, pues bueno, va a tener que coger ese ritmo, va a tener, es verdad, un primer partido ante Suiza que a priori no debería ser un partido muy complicado, pero bueno, vamos a ver qué decisión tomamos de Tomé, que ya recordamos que Cata también en el Mundial entró en la segunda fase, en la fase sí. eliminatoria, y luego acabó siendo un torneo fantástico por su parte, pero no sé, de primeras a mí me genera dudas el cambio ahora, sobre todo sin haber ningún motivo para justificarlo, porque Nanclares está parando muy bien, ayer fue muy buena su actuación, y bueno, pues entiendo también que la titular puede ser Cata para ella, pero una vez que está jugando Nanclares y está rindiendo muy bien, yo el cambio no lo haría. Sí, estoy de acuerdo. Si pones a una portera, por los motivos que sea, en este caso por motivos de salud, ya no por quitarle la confianza a Nanclares, que también, sino porque si juega de nuevo Nanclares contra Suiza y ahora de repente a Monse le da por poner a Cata en unas supuestas semifinales, también puede ser arriesgado, ¿no? Porque es una jugadora que sabemos el nivel que tiene Cata, pero es un poco arriesgarse a que, bueno, tener tan poco rodaje o nulo por no haber jugado en ningún partido de la Eurocopa, por muchos entrenamientos que hayan hecho, pues puede salir al final perjudicado a la selección en esa decisión. Aún así, de nuevo, no sabemos tampoco cómo es el estado de Cata de salud, porque lo mismo que dijeron ayer lo dijeron en el anterior partido. Sí, Está en convocatoria, pero bueno, no sabemos tampoco si es que no está al 100% o no puede rendir al 100% y por eso también se está apostando más por Nanclares. Sea por eso o sea porque de verdad Monse está dando esa confianza a la guardameta del Atleti, yo, en mi opinión, también creo que debería haber continuidad en la portería en lo que resta de torneo. yo por lo que dijo Monse, creo que va a jugar ella.
Va a jugar Yo creo Cata. que también. Pero es verdad que yo el cambio no lo haría. Dice por aquí Manel que en Anclares es muy buena atajando y parando bajo palos, pero le produce una intranquilidad superior a Cata en el resto de juego. Pues yo estoy un poco de desacuerdo con ello. Yo Yo estoy también. más, sobre todo porque Cata es muy buena con los pies, pero también es muy mala con los pies. Y Arriesga entonces, mucho. claro, parando para mí es mejor Nanclares. Cata es verdad que tiene mejor juego de pies, pero también comete muchos errores por ahí porque arriesga mucho. Entonces, yo en esa comparación entre las dos me inclino más por Nanclares, aunque es verdad que si miramos un poco experiencia internacional y bagaje en ese tipo de escenarios, pues Cata es más segura porque ha jugado ya anteriormente en el Mundial, en los Juegos Olímpicos, con el Barça en finales de Champions, pero a mí me da más seguridad en este momento individualmente en Anclares. Luego sí hay que tener en cuenta que también hay que tenerlo el escenario, pues ahí sí que puede que tenga un poquito por delante Cata, pero yo con el nivel que está haciendo Nanclares no haría ese cambio. Sí, yo estoy de acuerdo, la verdad. A mí me parece que Nanclares es una portera, pues, de la que mejor juego de pies tiene de la liga, seguro. Y en la selección, Cata también lo tiene, pero es lo que dice, es una portera que suele arriesgar mucho. Y ya hemos visto que en alguna ocasión ese arriesgar puede salir mal. Por ahora, Nanclares no ha dado ninguna situación así que diga, con los pies, me refiero, de, No, bueno, la hemos visto también actuar un poquito incluso de tercera central en los partidos en los que se le ha permitido para, bueno, apoyar a su compañera de defensa, pero a mí es una portera que sí que me transmite bastante seguridad y es lo que comenta. Yo creo que lo único que tiene por encima, o de las cosas que tiene por encima ahora mismo Cata, es esa experiencia que ella puede que no tenga todavía por, bueno, por estar empezando, entre comillas, en un torneo de grande medida. sí, y también la verdad es que el tema de jugar en central o no, yo creo que es un poco secundario. Al final una portería Sí, tiene que parar exactamente. y Nanclares está parando y lo que tiene que hacer es parar. Luego si tiene buen juego de pies, bien, pero es un añadido. Lo que tiene que hacer de verdad es parar. Y de momento es lo que está haciendo la guardameta del Athletic. Con la misma lógica que estamos comentando el tema de Nanclares con Cata, nos preguntan, o habla aquí Aris Pink del tema entre Aitana y Vicky. Que tienes razón, porque al final es verdad que es la misma lógica, pero Sí, la diferencia entre las dos no es tan grande. Me refiero entre Nanclares y Cata como entre Aitana y Vicky. Al final, Aitana a un nivel top es balón de oro o de las mejores del mundo. Nanclares y Cata están un poco a la par. Entonces, aquí sí que la duda, sobre todo porque en la portería no pueden jugar dos en un mismo partido o no es habitual que juguemos en un mismo partido. Pero en este momento, en el centro del campo, pues sí, puedes jugar con Vicky al inicio, luego con Aitana o al revés. Porque al final creo que las dos van a jugar en cada partido, eso no hay dudas. El primer cambio de España siempre es Vicky o Aitana. Y ahí yo creo que no hay problemas. Evidentemente que si está mejor Vicky puede jugar Vicky, sí. Pero que va a jugar seguro Vicky de inicio o de suplente. Y también eso hay que tenerlo en cuenta que no es que Vicky de repente vaya a dejar de jugar. Simplemente igual va a jugar menos o va a jugar minutos más reaccionados, pero no va a dejar de contar, ni mucho menos. sí, pero se ve que Vicky y Aitana por ahora son jugadoras que se complementan en el campo, que se pueden complementar en el campo. Aunque todos sepamos que la posición, bueno, ideal o en la que mejor rinde Vicky es en ese interior, pero también, pues bueno, ayer, por ejemplo, el cambio fue por Atenea en ese extremo derecho, que también la hemos visto en muchas ocasiones. Y sí, estoy de acuerdo en que, bueno, el nivel, o sea, lo que plantea aquí Aris es totalmente cierto. Ya lo hemos hablado en algún otro momento, que cuando Aitana pues seguía mala, Vicky estaba rindiendo muy bien en estos partidos que ha disputado. Y claro que no habría motivo por cambiar su puesto si nos centramos solo en el rendimiento, evidentemente, pero aquí sabemos que Aitana es una de las jugadoras de la selección que más peso tiene. Entonces, es normal que, bueno, que veamos que esa titularidad de Vicky se vaya, bueno, transformando en la de Aitana por esas razones. Desde luego que sí. Y estoy muy de acuerdo en que debe contar. Y Vicky está jugando muy bien. Y desde luego no hay que dejar de contar Sí, con sí, ella sí. porque está haciéndolo muy, muy bien. Y además es una jugadora que ya la conocemos, que con confianza es otra. Y está Sí. jugando pues realmente a un nivel altísimo.
Acabando con el partido, vamos a comentar las últimas jugadas del encuentro, lo que salen en últimos 15 minutos Pina y Esther por Salma y por Mariona, también hay que verse en Italia. Y luego finalmente el cambio de Maite Zubieta por Patrick Guijarro. Y España, pues en el último minuto del partido, pues tuvo ocasiones para marcar el 1-2, no lo había conseguido, el 1-3, perdón. Primero tuvo una ocasión buenísima Esther con un centro que remató directamente fuera y luego finalmente Esther sí que marcó su gol, el tercer partido consecutivo marcando de Esther. Es la primera jugadora además que marca en 3 partidos seguidos de la Eurocopa para España. Y bueno, además un gol que tiene fortuna porque está mal Giuliani, pero también hay que estar Sí. ahí, hay que rematar y sobre todo hay que leer cómo lee ese pase de Alexia, que el pase es magnífico por parte de Alexia, la deja completamente sola, pero lee muy bien ese pase de Esther, el remate no es bueno porque es un remate al centro, pero se la come Giuliani y se convierte en el gol, que con él, leo por aquí datos de David Orenés, era la primera jugada española en marcar 4 goles en una misma Eurocopa o Mundial, que ya es un dato, la primera a marcar en todos los partidos de fase de grupos y además la máxima goleadora española en la historia de la Eurocopa. 5 goles lleva Esther, esos 4 que lleva en este torneo, el año pasado, la última edición, que marcó el único gol ante Inglaterra en los cuartos de final. Sí. Así que desde luego Esther está en esta Eurocopa y sobre todo con este momento de forma absolutamente imparable. Y con este cuarto gol, si no me equivoco, creo que ahora mismo quedan 2 jornadas Sí, es por máxima disputarse, goleadora. pero es la máxima Sí. goleadora de la Euro por el momento. Pero sí, ha marcado 4 goles en 3 partidos, ya hemos visto que su nivel de forma es increíble, está siempre en el momento en el que tiene que estar, muy atenta y el gol es muy bueno, la jugada por la derecha de Vicky, que luego pasa a Alexia, que pone el centro, que ve a Esther que puede correr al espacio, Esther también lo sabe leer muy bien y con el pie pues da ese remate que Giuliani pues bueno falla en pararlo correctamente y acaba en gol. Sí, sí, es una ocasión que lo hace muy bien Esther, porque primero lee muy bien el pase de Alexia, prácticamente con la mirada se entienden las dos, y luego es Sí, verdad que el remate no es bueno, pero tiene la fortuna en que no está bien Giuliani y se convierte en 1-3 de España y esa victoria por 2 goles de diferencia que también viene bien de cara a lo que queda de torneo, así que así dejamos a España clasificada para cuartos de final. Recordamos, jugará el próximo viernes 9 de la noche frente a Suiza en Berna, el tercer partido de cuartos de final, ese partido de España contra Suiza, la anfitriona, y que bueno, es un duelo que también se repitió en el Mundial, así que a priori pues no hay malos recuerdos para España jugando con Suiza en una Eurocopa o en un torneo internacional. Y vamos con el otro partido de este grupo, que es ese Bélgica y Portugal, con 2-1 para el equipo belga, que se va de la Eurocopa, pero dejando tras de sí también a ver Portugal, que se jugaba todo en este partido. Tenían que golear sí o sí a Bélgica, tenían que ganarlas, y que Italia perdía de goleada con España. Y bueno, pues no pasó nada similar a lo que tenía que ocurrir, porque al final ganó Bélgica, y además es que en ningún momento del partido fue ganando a Portugal, con lo cual pues en ningún momento se dio la posibilidad de que Portugal diera la sorpresa y dejara fuera a Italia del torneo, y Bélgica por su parte pues se marchan de esta Eurocopa como terceras de grupo y dejando otra vez, como en la Nation League, a Portugal en la última posición. sí, fue un partido muy bonito, la verdad, un partido igualado desde el primer momento en el que Bélgica pues también mostró, ¿no?, su plan de juego y que no se querían ir de esta competición sin dar una buena cara, ¿no?, al público. Y por parte de Portugal sí que es cierto que les costó un poquito arrancar, pero luego el partido se puso bastante bonito con ese juego que, bueno, Portugal que le gusta tener más el balón, a Bélgica al contrario, es una selección que transiciona más rápido y hace daño por ese lado y al final Bélgica se llevó el partido. Sí, vamos con el 11 de Portugal, que solo tenía un cambio con respecto al partido ante Italia. En portería, Patricia Moraes. Centro de la defensa para Catarina Amado, junto con Fátima Pinto y Diana Gómez. Carol Costa en un costado. En el otro, Joana Marchao. Centro del campo para Andrea Norton, junto con Tatiana Pinto y Kika Nazaret. Y arriba, Diana Silva y la presencia también de Ana Capeta, ese 5-3-2 de Portugal. Con un cambio, como digo, entró en este caso Carol Costa. No, perdón, Catalina Amado por Ana Borges y el resto del equipo el mismo que ante Italia. Y por parte de Bélgica también hubo un cambio en el 11, uno, y es verdad que no fue el cambio más afortunado del mundo.
que es la entrada de Yasina Blom en la delantera, Lizus en portería, Tisiak como central junto con Kaiman y Kiss, lateral izquierdo para Deluz, derecho para Jansen, centro del campo para Tolova junto con Van Avermaet y también Teulins, y arriba Blom y Boulaert. Y la verdad es que Bélgica comenzó el partido muy bien porque tenía Portugal que ganar de goleada, como digo, y en minuto 3 se adelantó Bélgica en una jugada fantástica del equipo belga, en una Sí, acción muy bien ejecutada, primero por el pase de Blom hacia Jansen, y luego la definición de Boulaert, que es tremenda. Hizo un partido ayer espectacular Boulaert, que bueno, lo hizo absolutamente todo ayer para Bélgica. Hizo un encuentro sí. impresionante la capitana belga, pero es que el gol está muy bien por parte de Bélgica. Es una jugada muy rápida, muy vertical, y un primer susto grande para Portugal, porque tienes que ganar, tienes que golear, y ya empezar perdiendo, pues es lo peor que puedes hacer. Sí, una jugada muy temprana y muy rápida, como comentas, se hacen escasos 4 toques. Es un saque en largo en la portera que al final Blom que se tira para llegar al balón y acaba dentro de la portería de Portugal. Y bueno, así es como lleva jugando Bélgica todos sus partidos realmente, sobre todo pues con esa figura de Boulaer en punta, aunque es una futbolista que sabemos que se suele mover por el campo para ayudar en otras labores, pero muy buen inicio de Bélgica y no tan bueno de Portugal. Pues sí, al final ese gol para Bélgica es un bálsamo tremendo porque querían acabar la Eurocopa ganando un partido y lo consiguieron. Y para Portugal, pues evidentemente tienes que golear y empezar perdiendo, pues no es la mejor manera de comenzar. Luego es verdad que Portugal ese gol le hizo mucho daño porque empezó a jugar muy precipitadas, empezó a estar muy Sí, nerviosa cada jugadora, y al final, pues claro, Bélgica además es un equipo que se mantiene muy bien cuando tiene que defender y correr al contraataque, porque tiene jugadores como Tolova, que hizo un partido brillante, también muy buen encuentro, como digo, de Boulaert, también muy bien en el centro del campo con Van Avermaet, y en defensa muy bien también las belgas. Y sí, Portugal, pues un poco lo que hizo Kika, que fue la mejor, con alguna jugada de mucha calidad, pero muy precipitadas, pocas opciones de peligro, quizá algún centro lateral que no acabó en remate, algún disparo de fuera del área, pero un juego muy poco creativo, un juego muy poco sí. elaborado, y que muchas veces iba pues a la desesperada muy pronto. Es verdad que tenían que ganar, que tenían que golear, pero no podían pretender ganar el partido ya en el minuto 10 de goleada, y al final pues esa frustración, esos nervios de más les llevaba muchas veces a cometer errores en pases, en Sí, acciones que en otro partido serían mucho más sencillas de ejecutar, pero ayer pues no pudieron hacerlas ante una Bélgica que realmente hizo un partido muy muy bueno en la primera parte, realmente muy completa, porque estuvieron muy correctas en todo momento y en ataque fueron absolutamente matadoras. sí, porque bueno, por parte de Portugal, sobre todo en la primera parte, la única jugadora así que sí que hizo por crear un poco, ¿no? En ese juego del equipo fue Kika, que es la que lo has comentado, porque el resto de jugadoras sí que es cierto que tampoco entró mucho en juego Diana Silva, tampoco vimos mucho a Ana Capeta, entonces faltaba como conexión, además lo que comenta, Portugal empezó a precipitarse un poco, fruto de esa presión, ¿no? De vas por detrás del Mm. marcador, encajan muy pronto, tienes que darle la vuelta al partido para tener alguna opción de seguir en la competición y evidentemente eso se notó. Y también muy bien Bélgica, que jugó mucho por esas bandas. Vimos también a las laterales que hicieron también un gran Sí, trabajo por las bandas. Supo leer muy bien la situación de juego y en carrera también estuvieron muy bien metiendo pases al espacio para correr, ganar la espalda a las centrales, que en ocasiones también sufrieron un poco en esas transiciones rápidas. Y bueno, bien también en esa presión tras pérdida Bélgica, sí. sobre todo en la primera parte fue un partido en el que Bélgica estuvo muy cómoda en el verde y a Portugal le faltaba algo. Le faltaba o le sobraba en este caso un poco de nervios, de Sí, tensión, de esa urgencia de ganar. Y Bélgica hizo un trabajo, como digo, muy, muy, muy bueno. Y solo tuvo un problema en el partido, que fue esa lesión que pinta sí, seria de Yasina Blom, que en un choque con Diana Gómez se va hacia atrás, se le queda clavada la rodilla,
Y tiene muy mala pinta la lesión Sí, de Blom, porque, bueno, pues es una lesión que hemos visto ya otras veces, ese giro de la rodilla. No queremos adelantar nada, pero tiene muy mala pinta para la jugadora recién fichada por el Sevilla y esperemos que no sea tan grave, pero sería muy buena suerte que ayer en el último partido de la Eurocopa, en su primer partido de inicio, pues se marchaba lesionada y veremos qué es lo que tiene la jugadora belga. Al final es verdad que la estadística para Portugal ayer indicó en la primera parte 9 tiros totales por 4 de las belgas y a portería sí, 3 de Portugal, 2 de las rivales, pero es verdad que la sensación que dejó el partido es que a Portugal le faltó mucha paciencia, fueron demasiado rápido al ataque y sobre todo le faltó mucha elaboración ante una Bélgica que realmente ya se vio, lo comentábamos un poco en la previa de este grupo, que ese 0-3 en el último partido entre ambas antes de la Eurocopa, pues era un varapalo grande para sí. Portugal y ayer pues le vio una Bélgica, sobre todo a nivel de estructura, de mentalidad, mucho mejor que De Portugal. confianza. Portugal se las veía como, bueno, pues con mucha necesidad, con mucha urgencia, y Bélgica se la veía como que confiaba mucho más en su plan, que estaba mucho más cómoda en el terreno de juego y realmente rindió muy, muy bien la selección belga y por parte de Portugal, pues es verdad que hubo una ocasión de balón parado, recuerdo una de Diana Gómez, también otra que tuvo, si no me equivoco, Fátima Pinto, pero Sí. ocasiones claras tampoco. Fueron tiros, intentos, como un poco a la desesperada, pero en ningún momento para hacer el empate. Sí, y también lo vimos un poco, no es la misma situación, pero lo vimos un poco en la jornada uno con Islandia, un poco, ¿no? Vimos que ya en ese último partido en el que no te juegan nada, sin presión alguna, pues también empiezas a jugar más cómoda, ¿no? En el campo no tienes esa presión, estás más confiada en tu plan de juego y a Bélgica pues le vino muy bien esto, a pesar de evidentemente estar ya eliminada, y a Portugal le vino muy mal el tener esa pequeña Mm. posibilidad, depender un poquito de tanto de ellas como de Italia, de poder pasar de fase y se notó en el juego. Aunque sí que es cierto que con los minutos, sobre todo en ese tramo final de la primera parte, sí que se empezó a ver un poco con más presencia Portugal, por lo menos las posesiones eran más largas, llegaban un poco más a área, sin muchísimo peligro, como comentas, pero sí que se notó un poquito, ¿no? Ese cambio de actitud empezar, ¿no? Sí, desde luego que ayer por parte de Portugal pues se las vio demasiado nerviosas y por parte de Bélgica pues se las vio mucho mejor. Comenta por aquí Iris Pink que sorprende tanto que Goulaert no esté aún en equipos más punteros que antes del Inter de Milán estaba en el Fortuna Sittard. Es verdad, a ver, yo cada partido que Sí, la veo digo, esta jugadora, no te voy a decir un Chelsea, un Manchester City, pero hombre, yo creo que es una jugadora de equipos de Champions. El Inter es la que sí. temporada va a jugar Champions, con lo cual pues seguramente la veamos al máximo nivel, pero se la ve una jugadora que realmente tiene un nivel tremendo, porque en este partido es que lo hizo absolutamente todo. Es rápida al espacio, lee bien el juego, tiene buen toque de balón, técnicamente también es muy buena, tiene buen remate, lee bien el juego, aguanta balones, defensivamente también se esfuerza mucho. Es que es una jugadora súper, súper completa y luego tampoco es que sea una jugadora que, digamos, tiene 40 años, creo que no tiene ni 30. Es una futbolista que está todavía en una edad para hacer una carrera muy, muy grande y muy Treinta y destacada. dos tiene. Bueno, 32, pero bueno, aún así se la ve físicamente Sí. fantásticamente bien. Y desde luego es una jugadora que me sorprende mucho no haberla visto en más alto nivel. Ojalá que esté a tiempo de hacerlo, pero es verdad, estoy de acuerdo con lo que dice aquí Alice Pink, que es una futbolista de muy buenas características y que se la ve, que es una superclase, que desde luego tendría hueco en muchos equipos de nivel top en Europa, aunque la temporada que viene, como digo, jugará en Champions con el Inter de Milán, junto con también Iván Andrés o Runarsdottir o Sí. también Viamsdottir, las irlandesas. También comentan por aquí y el Spink, que sí es Portugal más decepción que Islandia, que también se creyó a Islandia. A ver, es verdad que lo de Islandia, decepción, porque esperábamos que hicieran semifinales. Obviamente que decepción tiene que ser porque no han ganado ni un partido, no han conseguido ni un punto. Pero yo con Portugal, sobre todo es un poco sensación de proyecto acabado y sin acabar de dar el éxito que tenía que haber dado. Yo creo que con este resultado Francisco Neto debería no seguir al frente de la selección porque Sí. la sensación que me deja es que ya no tiene más Portugal.
Es verdad que si hubiera estado Kika Sana o también Lucía Alves, hubieran llegado más lejos. Puede ser que sí, pero al final no han llegado a dar el nivel exigido y yo creo que este Portugal podía haber dado mucho más. Entonces, igual, por sensaciones, Portugal más decepción que Islandia. Pues puede ser que sí, porque Islandia al final ha competido todos los partidos. Portugal, el partido contra España, dimiten. El de Italia saca Les un cuesta empate y mucho. gracias, porque la primera parte sufrieron muchísimo. Y ayer fueron peores que Bélgica, con lo cual, sí, igual por sensaciones la pondría peor, la verdad. Sí que es cierto que teniendo en cuenta los grupos de cada una de las selecciones, creo que Portugal a priori tenía un grupo un poquito más difícil, ¿no? Porque tiene a España, tiene a Italia, venían de jugar contra Bélgica y perder ese partido. Y es cierto que en estos últimos meses atrás Portugal tampoco, depende del partido, dejaba buenas sensaciones o malas, era un Sí. poco irregular. Y en esta Eurocopa hemos visto que como que las ha superado un poco, ¿no? Han ido siempre como a contracorriente, creo, en todos los partidos. Han empezado perdiendo, aunque luego, en el partido contra Italia lograron ese empate al final del partido. Ayer también lograron meter un gol, pero les faltaba algo. Siempre entran a los partidos un poco tarde, ¿no? Como muy nerviosas, sin estar con la cabeza plenamente en el partido que tenían que disputarse y eso les ha jugado una mala pasada. Sí, sí, desde luego que por parte de Portugal esta Eurocopa ha sido una decepción muy grande porque podían quedarse fuera de fase de grupos, sí, pero es verdad Sí. que me parece que ha sido una decepción grande por las sensaciones que han dejado en todo el torneo. Pero bueno, siguiendo con el partido de ayer, pues en la segunda parte sigue un poco por el mismo derrotero el partido. Portugal es verdad que empieza bien la segunda parte, tiene una ocasión muy buena Sí. de Kika a pase de Ana, al revés, de Ana Capeta a pase de Kika, que para muy bien Litfus, la guardameta belga, que ha hecho un grandísimo torneo. Y luego tiene otra Kika también para hacer el empate, que tampoco acepta la definición. Pero a partir de ahí, Portugal, pues obviamente baja un poquito su nivel. Bélgica puede hacer el segundo gol, lo hace de hecho, pero se anula por una falta previa sobre Andrea y Sí. Asinto. Que la falta me parece que es, y bueno, será ahí Portugal del 0-2, pero la jugada de Bélgica también hay que comentarla porque es fantástica, como lo hace todo Goulart y luego como define Tolova. Y esto era todavía el minuto 60 de partido, aunque da muchísimo por ver, mucho por comentar también de polémicas, porque después, en el tramo final del partido, se volvió loco todo y tuvimos el empate de Portugal con un gol de Telma Encarnassau, previa posible falta de Diana Gómez, que a mí en directo me parecía que era. Luego la repetición no parece tanto, pero me pareció como que se resolvió muy fácil la jugada, cuando para mí había más que ver, porque no era una jugada muy clara. Pero bueno, ahí no vio falta la colegiada. Empató en Canasa con una muy buena jugada a pase de Kika, que dio un pase fantástico. Y en el Sí. descuento, pues vimos un poco de todo. Primero marcó Bélgica el 1-2, luego se hace gol y luego marca el 1-2 finalmente Cayman. Y victoria para Bélgica, pero como digo, un partido loco con VAR muy protagonista. Y es verdad que como no había nada en juego ya, porque estaba el partido ya acabado y no había ninguna opción para Portugal de clasificarse, pero si lo hubiera habido, hubiera sido una locura. Sí, y estoy de acuerdo, aunque Portugal sí que parece que saltó, ¿no? Al campo en esa segunda parte con un puntito más. También yo quiero resaltar la presencia de Andrea Jacinto en el centro del campo, que sí que se notó un poco esa, pues a la hora de crear, ¿no? Un poco el juego ese que pedíamos, sobre todo en la primera parte, sí que se notó una pequeña mejoría. Pero también eso, lo que comentar que todo lo que le costaba generar a Portugal, ¿no? Combinando, triangulando, Bélgica lo hacía muy fácil en acciones rápidas, verticales, en un par de pases y eso también penalizaba mucho a Portugal, aunque luego esas acciones fueran invalidadas, como por ejemplo ese pase de Boulaer y el gol de Tolova, le costaba mucho también defender esas acciones. Mm. Y bueno, sí, luego al final llega ese gol del empate, que es un pase filtrado al espacio de Kika súper bueno y el gol. Y lo que comenta, sí, un poco ese empate en el marcador, Italia ya iba perdiendo, se vuelve loco el, el partido completamente
Y además de Portugal que sigue, ¿no? Con ese ritmo también, a ver, los nervios siguen ahí, evidentemente, porque estás un poco a un gol de intentar conseguirlo, pero muy complicado, pero Bélgica tampoco se vino atrás y siguió intentándolo, siguió aprovechando esas situaciones a balón parado, aunque luego ese gol en el 92, que es ya prácticamente no recuerdo el minuto, el siguiente gol anulado En el de 91. Bélgica, en el, claro, es Aunque es verdad que hasta el ya en, 95 se está revisando la jugada. sí, entonces eso, una jugada a balón parado, que rebota al final el balón de chiripa casi en el hombro de Tisiak y es eso, acaba siendo anulado, pero la reacción a ese gol anulado es Otro marcar gol. un gol en el siguiente Sí. minuto, legal Sí, en este caso. la Entonces, jugada del gol anulado a Tisia, que la verdad es que a mí me parece bastante polémica porque la falta sobre Telma Encarnassao no la veo. Parece un cierto empujón o cierto agarrón, pero a mí no me parece que sea claro. Y luego no hay mano, evidentemente, en el control, tampoco hay nada más. Y se pita fuera de juego, que fuera de juego en un córner. Es la primera vez que lo veo, pero bueno. Realmente no he entendido muy bien esa decisión de la colegiada y se gol sí, anulado, pero afortunadamente para Bélgica llegó luego el 1-2 por parte de Kaiman, una jugada también muy buena por parte de Bélgica, el pase de Goulaert al espacio, despeja de aquella manera Fátima Pinto y luego tiene dos tiros Kaiman, el primero lo tapa Fátima Pinto, el segundo no es capaz de evitarlo y llega el gol de Bélgica para darle la victoria a la selección. Y al final, pues Portugal que se marcha, como digo, como última de grupo, con solo un punto. sí, Comenta por aquí María el tema del seleccionador de Francisco Neto, que lleva en la selección 10 años. Y es verdad que estos tres partidos no han sido nada buenos y tampoco la anterior Nations League. Y yo creo que es el sí. momento de un cambio, porque el equipo está demostrando que tiene nivel, que sus jugadoras están jugando en selecciones en equipos importantes y que están haciendo muy buenas temporadas, pero parece ser que después del Mundial ha habido una involución en Portugal que no han conseguido dar el nivel anterior y a ver ahora su futuro qué pasa, porque su futuro inmediato es volver a la Liga A, porque han descendido en la última Nations League y el objetivo evidentemente es llegar al máximo nivel y veremos a ver quién es el encargado de conseguirlo. Sí, estoy de acuerdo en que seguramente lo que haga falta ahora mismo es ese cambio en el banquillo, porque la calidad la tienen. Las jugadoras que tiene Portugal son muy buenas, algunas de ellas las conocemos de la Liga F y el rendimiento que tienen en sus respectivos equipos no se refleja en nada, como dice aquí Fortin Tofi, luego en lo que hacen en la propia selección, que, bueno, por señalar, yo creo que sí que Kika, ¿no? Como que tiene ese alma de tirar para adelante y suele ser la más destacada del equipo, pero en general, a grandes rasgos, como colectivo falta algo, falta una cohesión, falta un poco de templanza en las decisiones y sí que seguramente lo mejor para esta selección sea ese cambio bueno, de banquillo. Sí, 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 desde luego. Yo creo que hasta aquí ha llegado, debería haber llegado el ciclo de Neto en la selección portuguesa. Y aquí comenta el hecho de Fortin Toffee de que no brille Jacinto en Portugal. Yo estoy muy de acuerdo, porque al final es una futbolista que Sí, sabes un nivel tremendo. No es solo que no brille, sino que no juegue, porque ante Bélgica y ante Italia no jugó de inicio. Y a ver, yo no digo que sea mejor jugadora, que creo que lo es, pero bueno, no lo afirmo 100% que sea mejor jugadora que, por ejemplo, Andrea Norton. Pero desde luego no entiendo que tenga un rol tan mínimo en esta selección. Igual que tampoco me parece que Kika tenga que jugar tan atrasada. Yo creo que en esta selección hay mucho más talento del que se ha demostrado. Y por sí, ejemplo, Jessica Silva, que también llegaba un poco tocada, ayer en la segunda parte lo hizo bien también el rato que estuvo. Pero bueno, al final es este tipo de cosas que, bueno, pues por lo que sea no funciona un entrenador con un equipo, no acaba de dar la tecla y yo creo que ha llegado el momento del cambio y veremos a ver qué sucede próximamente en el banquillo de Portugal. Y en Bélgica, pues un poco lo contrario. Yo creo que acaban la Eurocopa con una muy buena sensación, porque ante Italia estuvieron ahí cerquita, contra España no hicieron tampoco mal partido y ahí ganaron a Portugal, con lo cual acaban terceras de grupo y ahora seguir su camino con la seleccionadora Gunnar Dottir, que yo creo que ha dado un muy buen sí. rendimiento en el banquillo. Así que
aquí dejamos este grupo B. Recordamos con España primera clasificada con 9 puntos, pleno de victorias. Segunda posición para Italia con 4 puntos. Tercera Bélgica con 3. Y cuarta Portugal con 1 punto. Y como digo, eliminada al igual que Bélgica. Fuerte abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Chao.